Hola, me toca Quetzal y vengo de las tierras antiguas en donde se le llamaba México prehispánico, antes de que llegaran los españoles al suelo mexicano y el horizonte preclásico. En nuestras sociedades los conocimientos eran transmitidos para la supervivencia del ser humano, como lo era la caza, la pesca, la construcción y la recolección, al igual como la escritura, las matemáticas, la astronomía, que se fueron formando a partir de la sedentarización, en donde también las mujeres éramos educadas para que pudiéramos realizar las actividades del hogar, y nuestras escuelas se llamaban Ixpoxcali, que significaba Casa de las Jóvenes. Habían otras escuelas donde eran para aquellas que querían ser sacerdotisas, en donde aprendían a tejer. También 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 existían otras escuelas especiales que nos enseñaban a cantar, bailar o a tocar un instrumento, pero lo más interesante en que había templos llamados Calmesac para los hijos de la nobleza que eran dedicados al dios Quetzalcóatl y Telpochcali para los plebeyos, donde los formaban para que fueran a la guerra y donde eran dedicados al dios Tezcatlipoca. Las escuelas existían en todos los barrios, los cuales se les llamaba calpulles, ya que nuestra educación era impartida para adquirir un rostro y un corazón, que en nuestra época nosotros le decíamos en Ifrin y Anjola, que diera sentido a la vida, en donde nuestro objetivo era darle forma a una sociedad y el desarrollar las nociones que primaban al pensamiento, en donde también se trataba de una mezcla de prácticas y técnicas, es decir, desde los sacrificios y penitencias hasta saber cómo leer e interpretar el calendario ritual y solar. Algo interesante de nosotros es que no solo todo esto formaba parte de nuestra educación, sino también los discursos nos fortalecían nuestra ideología por medio de la transmisión de los valores que nos ayudaba tanto en la escuela como en el hogar, en donde existían los Huihuetlacoches, que significaban la antigua palabra, y otros discursos donde ayudaban a los que gobernaban y aquellos que no cumplían con la misión les esperaba la piedra y el palo. Pero también tuvo su lado negativo, puesto que nuestra educación estaba directamente relacionada con nuestro género y nivel social, y en donde éramos caracterizados por nuestros castigos. Por ejemplo, aquel niño que desobedeciera o mintiera los sentaban desnudos en un hormiguero o los hacían usar una púa de maguey en su lengua. Bueno, me tengo que ir, pero no sin antes decirles que fue un placer hablarles un poco sobre cómo era donde yo vivía, para que ustedes, los humanos, conocieran un poco más sobre nuestras raíces que prevalecerán aún hoy en día. Timoteis. La conquista espiritual. La conversión de los indígenas a la religión católica y la eliminación de las antiguas creencias de los pueblos mesoamericanos junto con las acciones guerreras. Hubo en Nueva España una conquista espiritual, buscar la conversión de los indios y la mejor implantación del régimen de gobierno español. A ello se sumó el interés que suscitaban las instituciones y la mentalidad de los indígenas. Entre los mismos había ideas distintas sobre la forma de convertir a los indígenas. Unos pensaban simplemente en destruir los templos, prohibir algunos rituales y castigar a quienes insistieran en practicarlo. Otros creían que era necesario convencer a los indígenas mediante la predica y el ejemplo. Para lograrlo deberíamos conocer la lengua y las costumbres de cada pueblo y tratar humanamente a las personas. Estas diferencias provocaron conflictos dentro de la Iglesia Católica y frecuentes enfrentamientos entre los defensores de los indígenas, por un lado los colonizadores y el gobierno español por el otro. Numerosos grupos de indígenas se resistieron a abandonar sus creencias, pero al paso del tiempo el catolicismo se arraigó en la población india y mestiza. A los rituales religiosos incorporaron formas de celebración de culto que tienen su origen en las tradiciones antiguas y que dieron catolicismo popular a una personalidad propia. En la educación Real y Pontificia Universidad de México. La Real y Pontificia Universidad de México es una de las más antiguas universidades fundadas en el continente americano y la más antigua de México.
Las primeras instituciones educativas de nivel superior en tiempos del virreinato de la Nueva España eran los seminarios, instituciones con las que contaban las principales ciudades del reino, donde se preparaban los sacerdotes. La educación en esta universidad se centró a las clases privilegiadas de la colonia. Persigue la educación de los criollos. La denominación de pontificia se adquirió a través de una bula del Papa Clemente. Esta bula se pierde en 1595 y es hasta el siglo XVII que se vuelve a expedir. En un principio esta universidad contó con pocos estudiantes. El prestigio de sus egresados era muy grande. Los egresados eran religiosos, profesionales y académicos de la teología, derecho y medicina. El saber estaba agrupado para su estudio según el medievo en trivium, gramática, retórica y lógica, y en adquirium, aritmética, geometría, música y astronomía. El idioma de estudio fue el latín debido a la denominación de pontificia para que se pudiera otorgar los grados académicos.